Mi nombre es Rodrigo Valencia. Esta vez voy a exponer sobre el tema del pseudocódigo y los diagramas de flujo en las aplicaciones PSEIN y DFD con los temas 1. Diseño de pseudocódigo PSEIN que sume los valores ingresados para los vectores o arreglos y presente como solución las parejas que sumen una constante. Y el ejercicio 2 sería determinar si una palabra es palíndroma y de cuántos caracteres se compone. Como podemos ver en el pseudocódigo del proceso sumar dos vectores, hemos definido unas variables, data para ir ingresando los datos a las variables, número de elementos para poder inicializar o dimensionar los arreglos. Las variables I y J lo utilizamos para los ciclos para, y la variable es arreglos, que la utilizamos, arreglo 1 y arreglo 2 lo utilizamos para llenar los arreglos con los valores que vamos ingresando, y la variable el arreglo para que nos vaya formando las parejas y nos entregue al final como resultado las parejas que cumplieron con la condición de la constante K es la suma de uno de los elementos del vector o arreglo 1 con otro de los elementos del arreglo 2. Como se ve, aquí inicializamos las variables y como un número y la inicializamos con 0. Para J la inicializamos con 0 para que sea un valor, y inclusive para la K también la inicializamos con 0. Para el arreglo es de texto, o sea que la inicializamos vacía, lo mismo que para la variable común. Como vamos a continuar viendo, el programa nos pide que escribamos el número de elementos. Vamos a tener en cuenta, se nos pide el programa que sean 6. Correcto, entonces esos 6 elementos, para ingresarlos utilizamos el comando escribir, y seguidamente utilizamos el comando leer para que nos quede almacenado ese número de elementos. Nuevamente pasamos a dimensionar los arreglos. Los arreglos son arreglo 1 y arreglo 2, y les vamos a dimensionar con el número de elementos que hemos solicitado, que en este caso, como dije antes, es el número 6. Nuevamente se nos pide un nuevo comando de PSEIN, escribir la constante. Para el ejemplo inicial que nos pidieron en la práctica, supongamos que es 7, que es un número de un arreglo contra otro número del otro arreglo, esa suma de 7, y hay que buscar esos pares de elementos que nos sumen 7. Ese valor lo vamos a depositar en el comando leer con la constante K. Esa constante K tomaría el elemento que sería la suma de esos pares de elementos. Luego, como muestra acá, iniciamos un ciclo para de comando o ciclo para, donde con una variable I la vamos cargando desde 0 hasta el número de elementos menos 1, que quiere decir que son 6 elementos, comienza con 0 y terminaría con 5. Y dentro del arreglo para, dentro del ciclo para, escribiríamos los elementos que queremos sumar, o sea, los 6 elementos, uno a uno los va pidiendo el arreglo hasta que termine de llenarse el arreglo 1. Entonces, va cargando, cada valor va cargando a la variable data. Cuando termine de llenar los 6 valores, entonces pasaríamos a otro comando o ciclo para, donde llenaríamos, tomaríamos un valor J que sería entre 0 y 5, o sea 6 elementos, para llenarlos en el arreglo 2 y así poder hacer la comparación que se nos está pidiendo. Enseguida nuevamente vamos a utilizar un ciclo para, o sea el comando para, en el arreglo, el iterador, y va tomando los mismos valores de 1 a
a 6, o sea, con índice de 0 a 5. Vamos a anidar otro para con una J, que serían los valores del arreglo 2. Enseguida, próximamente anidaríamos un condicional, o sea, un comando condicional, donde tomaríamos la suma de los dos valores que se vayan dando según los valores que vayan tomando el índice I y el índice J, y lo vamos almacenando en la K, en la variable K. Después añadiríamos otro condicional sí, donde miramos si los índices de los dos vectores ya llegaron a su tope máximo. Si los dos vectores llegaron a su tope máximo, quiere decir que estamos en un vector, en el último índice, que sea índice 5 o valor 6, y para J sería lo mismo, índice 5 o valor 6. Entonces, si llega a cumplir, quiere decir que ya hemos terminado de recorrer los dos vectores. Para eso se hace para que podamos colocar en la variable el arreglo el último valor, omitiendo la coma, para que no nos concatenee una coma, únicamente una sola coma al final. Si no se cumple que los dos vectores están en sus últimos elementos o índices, entonces vamos a pasar que al condicional si no se cumple esa condición, y el arreglo iría sumando sumando los valores que cumplan la condición, que sea que su valor sea K, y va concatenando los pares de valores que cumplen la condición y les va adicionando una coma. Al final, cuando termine ya de recorrer el último ciclo para nos quedaría escribir que contiene la variable el arreglo, que sea todos los pares que cumplen la condición de que sumen valor K. Vamos a probar el programa para 3 ejemplos que tengo acá. Se ejecuta, se nos está pidiendo que digite el número de elementos, serían 6 como se nos pide en el ejercicio. Digite la constante sería lo que sumarían cada par de elementos, en este ejercicio serían 15. Los números de elementos se nos piden serían 3, 4, 7, 8, 11, 12. Voy a ingresar esos valores. 3, 4, 7, 8, 11 y 12 para el arreglo 1. Y los números para el arreglo 2. 3, 4, 7, 8, 11 y 12. Como podemos ver el resultado, se nos están pidiendo que la suma sea 15, y veríamos los valores que de 3, 12 son 15, 4 más 11 15, 7 y 8 15, 8 y 7 15, 11 y 4 15, 12 y 3 15, cumpliéndose lo solicitado. Vamos a ejecutar nuevamente el programa para el segundo ejemplo. Vamos a ingresar los valores 2, 4, 6, 8, 10, 12 para cada vector. Entonces, digite el número de elementos, 6. ¿Cuánto van a sumar? 12, por ejemplo, es el segundo, la constante. Ahora vamos a digitar cada número solicitado. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 para el primer arreglo. Ahora vamos a llegar al segundo arreglo con los mismos números: 2, 4, 6, 8, 10 y 12. La respuesta que nos entrega que las parejas de arreglos que suman 12 son 2, 10, 4, 8, 6, 6, 8, 4 y 10, 2. Como se ve, se cumple lo solicitado. Vamos a iniciar el programa y vamos a ingresarle el tercer ejemplo. Los valores que voy a ingresar son 1, 3, 5, 7, 9, 11 con una constante 12.
procedemos a ingresar número de elementos 6, constante 12. Digitamos los elementos del primer vector, que serían 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Lo repito, para el arreglo 2 repetimos los mismos valores, que son 1, 3, 5, 7, 9 y 11. La respuesta es que parejas que de dos arreglos que suman 12 son 1, 11, 9, 3, 9, 5, 7, 7, 5, 9, 3 y 11, 1, como se solicitó. O sea que el programa funcionó para los tres casos propuestos. Ahora, como vemos, he pasado el caso de los palíndromos, y este es el código. Como se ve acá, le definí dos variables, como palabra 1 para la palabra original y palabra 2 para la palabra invertida. Que es una subcadena para valores de texto parciales. Las variables I y J para unos ciclos, para recorrer el ciclo para, o los ciclos para. Iniciar las variables como palabra 1, palabra 2 como vacías. También tenemos que hay una variable nuncar que cuenta el número de caracteres que tiene la palabra ingresada. Aquí se nos solicita por medio de un comando o escribir la palabra que se vaya a verificar si es palíndroma. Entonces el otro comando lee la palabra. Se le carga a la variable nuncar la longitud de la palabra 1, o sea, el número de caracteres. E iniciamos un ciclo para, donde el iterador y va tomando los valores de 0 al número de caracteres que tenga la palabra. Y su cadena va cargando. En la variable subcadena cargamos la palabra como subcadena, con la variable subcadena de PCIN, para que podamos ir interactuando con los valores de esa palabra subcadena e ir invirtiéndola para que en la palabra 2 nos va quedando invertida acá en la palabra 2. Ya después de tener esas dos variables asignadas con los valores cargados, o sea, con el valor original y la palabra invertida, procedemos a verificar si la palabra 1, que es la original, con la palabra invertida son iguales. Si son iguales, se nos va a escribir que son palíndromos. Y además nos va a decir qué cantidad de caracteres tiene esa palabra que es palíndroma. En caso de que no sea palíndroma, el resultado escribiría que no son palíndromos. Vamos a ejecutar tres ejemplos verificando si la palabra que se escribe y se solicita verificar es palíndroma o no es palíndroma. Vamos con el primer ejemplo. Por ahora vamos con la palabra oro. Entonces, al ejecutar se nos va a pedir. Ahora veremos los ejemplos de las palabras palíndromas que tengo por acá. La primera que voy a verificar es la palabra somos. Entonces la digitaré. Somos. Ingresamos y nos dice que la palabra original es somos y la palabra invertida es somos. Resultado, si son palíndromas. Voy a reiniciar para otra palabra. Sería seres. Veamos para la palabra seres. Seres. Se ingresa y dice que la palabra original es seres y la invertida es seres. Resultado, si son palíndromas, y la palabra es una palabra de 5 caracteres. El anterior somos 2, 4, 5, tenía 5 caracteres. La repito nuevamente. Somos. Es una palabra palíndroma de 5 caracteres. Otra palabra sería anilina. Vamos con la palabra anilina. Anilina. Dice que esa palabra es palíndroma de 7 caracteres. Voy con otro ejemplo distinta. Cama, por ejemplo. Dice que la palabra cama
la fórmula invertida es AMAC y el resultado